un avance un poco más, no sé si conocen la carrera de ofimática. Es, es más administrativo, más que todo. Dependiendo de ya de uno de la persona, ya puede escoger una especialidad. O sea, si vos te querés basar en programación, siendo de sistema, puedes ir también, no hay problema. Pero la informática más se basa a lo que es crear programas, software y todo lo que tenga que ver con programación. Sistema más se va, como le digo, más administrativo y algo de rama que es matemático. No es tan entrante como programar. Pero si tú quieres, no hay problema, puedes seguir esa rama. ¿Quién tiene el micrófono? Puede apagarlo, por favor. Daniela Vázquez. Ya no dado a 400 y saco pues man. Eh, bueno, redes, como dice su nombre, ¿no? Se encarga de verificar las interconexiones entre sí, como ser, digamos, yo me basé en la parte de área de datos, ¿no? Que es pura configuración de routers, switches, metros, todo lo que tiene que ver con fibra óptica, instalaciones, FTTH, bueno, más a esa rama yo me basé en la parte de redes. Y hay otra parte, sí, no se preocupe. Y hay otra parte en redes también que es telecomunicaciones, es más de onda, microondas, todo lo que tiene que ver con las torres, no sé si han visto esas torres de Entel, de Tigo, todas las radiofrecuencias, eso ya es otra rama, ¿no? Se divide en dos, más que todo, redes. Ya usted ya elige, digamos, cuál más le gusta. Y entre sistema y redes, ya lo dije, digamos, redes se basa más en interconexión y sistema se basa más en administrativo, en sistema, más que todo. No es grande la diferencia. También si tú quieres ser ingeniero, ¿cómo se dice? Jefe en sistemas, tienes que saber igual lo que es cableado estructurado, tienes que saber parte de lo que es las redes, mínimo lo básico. Tenés que saber programar lo básico, que es parte de informática. O sea, para laborar tienes que saber lo básico de las tres carreras. No, yo trabajo con Ajinomoto, trabajo en una empresa terciaria, hago mantenimiento y soporte de los servidores y de ellos mismos, de las oficinas. He trabajado, pero la verdad he trabajado igual como empresa terciaria para Entel, he dado soporte para empresas grandes y chicas, más que todo en fibra óptica. Hay trabajo. Hay mucho trabajo, solo que piden certificaciones, más que todo certificación. Bueno, ya, vamos a empezar. Eh, Creo que ya nadie más falta, sí, somos 83. Vamos a repasar brevemente porque son hartas diapositivas que me faltan. Vamos a seguir repasando todo lo que es hardware, todo lo que tiene los componentes del computador, pero vamos a repasar brevemente lo que hemos hablado ayer, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es un supercomputador? Así simple y sencillo, un resumen de lo que es un supercomputador, sus características específicas o sus especialidades. ¿Alguien, por favor? Eh, Es una computadora que es utilizada para hacer cálculos matemáticos muy largos en corto tiempo. Se utiliza para hacer cálculos de predicción del clima y simulaciones mecánicas o algo así. Bien, es una supercomputadora, como dicen, ¿no? Pero se encarga de eso. Si se encarga de una sola cosa, lo hace con mayor velocidad y en menos tiempo, ¿no? Obviamente que menos tiempo. Como dijimos, la diferencia
entre la unidad central y la supercomputadora era que la unidad central soportaba cientos usuarios. Soporta múltiples programas. Sí, y soporta múltiples programas ejecutándose simultáneamente. Esa es la diferencia entre una unidad central y un supercomputador. Alguien que esté con su audio, por favor, lo puede apagar. Hemos hablado también sobre un mini computador, que es simplemente la diferencia de la estrategia comercial. Hemos hablado de la estación de trabajo, que prácticamente son unas máquinas que utilizan en el trabajo, que se necesita un poco más de capacidad, un poco más de, ¿qué se le puede decir? Capacidad en la RAM, capacidad en su disco duro, que tenga mayor capacidad para que puedan ejecutar programas de trabajo, ¿no? En cambio, en una computadora personal, si es para una persona de estudiante, no se necesita mucho, a lo mucho, no sé si alguien conoce el de las memorias RAM, 4 de RAM, y bueno, por mí y que no tenga tarjeta gráfica, es una computadora personal ideal, ¿no? Ya vimos la diferencia entre trabajo y ordenador personal. Expliqué cuáles son los conceptos básicos, por qué estudiar informática, por el mismo hecho que nos da mayor utilidad a nosotros, nos facilita todas las cosas que hacemos en parte del estudio. Con el internet podemos hacer maravillas, podemos conseguir toda clase de información. Ya hablamos algunos mitos y bueno, hablamos del hardware y la arquitectura. ¿Quién fue este señor? ¿Qué hizo? ¿Qué modelo inventó o algo más o menos? ¿Alguien me puede responder, por favor? Inventó el concepto para guardar información, si no me equivoco. Sí. Él se le asigna, bueno, el concepto de programar almacenado en memoria. O sea, de concepto de programa almacenado en memoria. Sí, a él se le atribuye a John von Neumann. ¿Por qué? Porque creó el modelo de John von Neumann, que es este. ¿Cómo se divide o en cuántas partes se divide este modelo? En 3. En 3 partes. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede responder? Ahí somos 88 personas. Unidad de control. CPU, la memoria y los O sea, dispositivos. el dispositivo de entrada y salida. Muy bien. La memoria, el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Muy bien. Bueno, esto más adelante lo voy a explicar, ¿sí? Vimos el video. Un momento, por favor. Bueno, vimos también la arquitectura de la computadora. Hablamos Profe, exactamente. disculpe una cosita. Claro, diga. Es que ahorita le digo, estoy en la calle y se me están acabando los datos. Le preguntaba si podría ingresar de nuevo en cuanto llegara a mi casa entre unos 15 minutos. Claro, no hay problema. Yo acepto a todas las personas cuando igual he estado en todas estas clases aceptando a las personas que se han conectado hasta el último minuto de la clase. Así que no se preocupe. Ya. Muy bien. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Listo. Bueno, alguien que... Creo que varias personas me dijeron ayer cuál es el papel del computador, ¿no? ¿Qué es lo que nos facilita? Que sea el trabajo más rápido. Sí, es que la máquina hace cosas que nosotros no podemos realizar, ¿no? ¿Como qué? Procesar grandes cantidades de información y hacerlo preciso. Ese es un concepto básico del computador. ¿Sí? Prácticamente es capaz de realizar gran cantidad de tareas muy complejas. La definición de arquitectura. Su definición de arquitectura de computadora es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computación. Bueno, esta es prácticamente una estructura básica de la computadora.
¿sí? Hemos hablado que tiene las entradas y las entradas, la salida, la memoria masiva, la memoria principal. Más adelante voy a explicar qué es exactamente la memoria masiva, o se llama también memoria auxiliar. Esta es la unidad de control y esta es la unidad aritmética lógica ALU, ¿sí? Y todo esto, todo este cuadro se llama CPU. Ahorita vamos a hablar. Hemos dicho que las unidades funcionales son las unidades de entrada. ¿Cuáles son las unidades de entrada? El mouse, el teclado. El teclado, ajá, muy bien. Las unidades de salida. El monitor, los auriculares, Pantalla, impresora, Pantalla, los audífonos. Muy bien, eso, sonido. Bueno. Un momento, por favor. Sí, esto es lo que avanzamos ayer. Estoy repasando lo que hemos avanzado ayer. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar hablando ya más netamente de lo que es una de las tres partes de la arquitectura de computadoras, que es el CPU. ¿Sí? ¿Alguien sabe más o menos qué entienden por CPU? Bueno, para mí el CPU prácticamente es considerado, o sea, para mí es el cerebro del computador. Estos son construidos sobre un cristal de silicio semiconductor, donde se crean todos los elementos que forman un circuito electrónico. Esto está formado por transistores, por resistencias, etc. Y las conexiones necesarias para formarlo. Unidad de proceso central. Bien. El microprocesador central de una computadora se divide en tres partes. Los pines. Pines son unas patitas de, no sé si han visto de un chip de un circuito. Esos son los pines. Tengo más adelante unas imágenes que le voy a mostrar, ¿sí? El microprocesador se divide en tres partes, ¿sí? En tres partes. Se divide en unidad de control, unidad aritmética lógica y registro. Hemos hablado en la anterior clase, pero lo estoy volviendo a recalcar porque hay algunos que tuvieron problemas con la pregunta. La unidad aritmética lógica, nombramos que es el encargado de realizar las operaciones matemáticas, como ser las aritméticas suma, resta, multiplicación, división, como también las partes lógicas, que son sí, no, igual, desigual, comparar dos números, operaciones de álgebra de Boole, binario, etcétera. Vamos a hablar más adelante también lo que es el sistema numérico binario. También se puede denominar unidad de tratamiento o camino o ruta de datos, pues también tiene elementos auxiliares por donde se transmiten o almacenan temporalmente los registros, los datos con que opera. Bueno, como ya comentamos, bueno, vuelvo a recalcar de nuevo, realiza diferentes cálculos matemáticos y su misión es realizar las operaciones con los datos que recibe, siguiendo las instrucciones dadas por la unidad de control. Ahora hablamos de la unidad de control. La unidad de control detecta señales de estados procedentes de las distintas unidades. Se refiere a la memoria, se refiere al ALU, indicando su situación o condición de funcionamiento. Capta de la memoria una de las instrucciones de programa, de acuerdo con el código de operación de la instrucción captada y con las señales de estado. En otras palabras, monitoriza las operaciones que implica la ejecución de las instrucciones. Él es encargado de mover las instrucciones de lo que viene del ALU y se ayuda con la parte de registro. Ahorita vamos a ver un ejemplo sencillo. Este también tiene las partes que son el reloj o generador de pulso. Se encuentran en la unidad de control por medio de los pulsos, sincroniza todas las operaciones elementales del computador. El periodo de esta señal se denomina tiempo de ciclo, nanosegundos y varios microsegundos. La frecuencia del reloj, millones de ciclos por segundo o megahercios. Estas unidades lo vamos a hablar más adelante también en la segunda unidad, que es la parte de introducción a redes, que se habla de las unidades.
de velocidad. Es un parámetro que en parte determina la velocidad de funcionamiento del computador. También maneja y coordina todas las operaciones del sistema informático, donde prioridades y solicitando los servicios de los diferentes componentes para dar soporte a la unidad aritmética lógica en sus operaciones elementales. Dijimos que sus funciones básicas son manejar todas las operaciones de acceso, lectura y escritura a cada una de las posiciones de la memoria principal, interpretar las instrucciones en proceso y realizar las tareas que se indican. Los registros. Los registros son un medio de ayuda a las operaciones de la unidad de control y a la unidad aritmética lógica. Permite almacenar información temporalmente para facilitar la manipulación de los datos por parte de la CPU. Aquí vemos un ejemplo del CPU. Esto vamos a suponer que es el ALU. Esto vamos a suponer que es la unidad central, ¿sí? Y esto es el registro. Esto lo que realiza es interactuar, es controlar, ejecutar todo lo que se maneja o todo lo que se hace en las operaciones en el ALU, y se ayuda con el registro. Se dice que el registro almacena información temporalmente y eso recibe ayuda del registro. Prácticamente la unidad central de proceso o la unidad central, la unidad central es el que maneja todo este sistema, todo el CPU. Vamos a ver un video cortito sobre exactamente qué es el CPU, ¿sí? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un primer video aquí en este canal Amigo Develop, donde en esta ocasión nos toca hablar sobre la unidad central de proceso CPU. Yo soy su compañero Sheldon Solaris y vamos a iniciar con este primer video. La unidad central de proceso CPU. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado el acrónimo CPU? ¿Realmente sabemos lo que es? ¿Para qué funciona? Muchas veces las personas confunden lo que es su gabinete con el CPU, pero realmente vamos a entender qué es el CPU. Prácticamente el CPU es el cerebro del ordenador, que te va a controlar y gobernar sobre el sistema. La unidad central del proceso, CPU, como se conoce, consiste en un circuito integrado que interpreta y ejecuta las instrucciones de todos los programas almacenados en memoria y que además toma los datos de las unidades de entrada y los procesa para posteriormente enviarlas a las unidades periféricas de salida. Es decir, se trata del componente del ordenador que se ocupa del control y proceso de todos los datos que estamos ejecutando al momento. Recordemos que la potencia de un sistema informático se mide principalmente por la de su CPU. Existen cientos de CPUs en el mercado. Para entender más lo que realmente es un CPU, a este CPU también lo podemos llamar procesador o microprocesador, y está formado por la unidad de control UC, la unidad aritmética lógica AL o ALU y los registros de trabajo. La unidad de control UC es aquella que interpreta y ejecuta las instrucciones máquina almacenadas en la memoria principal y genera las señales de control necesarias para posteriormente poder ejecutarlas. La unidad aritmético-lógica UAL o ALU, que recibe los datos sobre los que se efectúan las operaciones de cálculo, operaciones, tomas de decisiones, etc., determina si efectivamente una afirmación es cierta o falsa mediante reglas del álgebra que, bueno, algunos ya conocemos como álgebra de Boole, y devuelve posteriormente un resultado conforme a estas reglas. A diferencia de los registros de trabajo, cuyo propósito general, donde se almacena la información temporal, constituyen el almacenamiento interno de la CPU. La UC, la UAL y los registros van a constituir el procesador central del sistema, encargado del control y la ejecución de todas las operaciones del sistema. Podemos hacer la similitud entre el microprocesador Intel o AMD,
con estos componentes de la CPU. Para aceptar órdenes del usuario, acceder a los datos y presentar los resultados, la CPU se comunica a través de un conjunto de circuitos o conexiones llamado bus. El bus conecta la CPU a los dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, un disco duro, los dispositivos de entrada, teclado, ratón y los dispositivos de salida, como un monitor, una impresora. Hay que recordar y tomar muy en cuenta que los buses son los caminos a través de los cuales las instrucciones y los datos circulan entre las distintas unidades del ordenador. Bueno chicos, como mencionábamos, existen cientos de procesadores actualmente en el mercado, tanto para dispositivos móviles como para ordenadores. Prácticamente todo en la actualidad se está manejando a través de un microprocesador. Existen cientos de marcas, cientos de fabricantes de ellos y bueno, pues los más importantes a nivel mundial, pues obviamente Intel y AMD. A gran escala chicos, un pequeño video sobre lo que es el CPU. Si les gustó, regálenos un. Bueno, como vieron, ¿no? Tienen la parte del CPU, tiene sus tres partes importantes. Bueno, continuando. Like, Vamos. Ahorita vamos a hablar de cómo colocar bueno, eso es como un socket nomás, se coloca el microprocesador. Sí, bueno, el hardware, vamos a repetir de nuevo qué es el término del hardware. Conforma todos los componentes físicos de un computador. Es algo que yo pueda tocar, un dispositivo que se pueda tocar. Tales como el CPU, mouse, teclado, monitor, disco duro, escáner, bocinas, impresora. Bueno, vamos a hablar las partes principales de un computador. Unidad central del sistema. En la unidad central del sistema se alojan los componentes y los circuitos que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora, como ser la placa principal, el CPU que ya hemos hablado, disco duro, los buses, la memoria principal, otros componentes controladores y bueno, la fuente de alimentación eléctrica. Vamos a hablar primero de la placa principal. ¿Alguien ha visto esta placa más o menos o lo vio extraño? Prácticamente es un recipiente o es una placa de ranura que recibe a todos los dispositivos del computador. Prácticamente tiene sus entradas bueno, aquí ya está incorporada, ¿no? El BIOS, tiene ranuras para la memoria RAM, tiene su socket aquí del CPU, tiene los conectores de teclado, de ratón, de USB, del mismo, de la pila, de disquete, de los dispositivos ópticos y así. Tiene toda esa clase de ranuras donde se conectan ahí a la placa principal. Es una placa con un circuito impreso donde se conectan los elementos básicos del computador, tal como dije. El microprocesador, el bus y toda o parte de la memoria principal. También es llamado como placa base o placa madre, no sé, yo creo que la han escuchado así más que todo, no placa principal, más que todo placa madre. Otro de los dispositivos son el microprocesador central o unidad central de proceso. Prácticamente es el microprocesador, se coloca y es como un socket prácticamente. No sé si lo han logrado instalar. Es el elemento fundamental de la computadora. El microprocesador va a ocuparse de la ejecución de las órdenes de comando. Los cálculos matemáticos y solicitados por las referidas órdenes. Ya hablamos sobre el CPU, no demasiado, qué es lo que se encarga, es encargado de realizar cálculos matemáticos, es encargado de manejar prácticamente toda la información. Hablemos de los buses. Los buses, como ven en la imagen, tienen diferentes entradas, obviamente, tienen diferentes entradas. Ahorita lo vamos a ver más adelante en la parte de los discos duros. Ahorita vamos a tocar. Porque esos buses
Que yo estoy hablando de un modelo antiguo, así que ahorita actualmente le podría decir que estoy desactualizado, así que no. Bueno, la parte de los buses son diferentes conectores, como ven, eso se coloca dentro del computador y esos son los que se interconectan entre los tres tipos de la arquitectura de computadora que vimos, que es la memoria, que es los dispositivos de entrada y salida y el CPU. Tienen diferentes conectores y diferentes interconexiones. Es un circuito que conecta el procesador central con todo el resto de componentes de la computadora. El bus sirve para que llegue al procesador la información y las solicitudes de trabajo desde el exterior y envíe hacia afuera los resultados del trabajo realizado. La memoria principal es la zona de trabajo donde la computadora va a almacenar temporalmente las órdenes a ejecutar y los datos que deberá manipular esas órdenes. Estoy repasando de a poco, ya más definido vamos a explicar lo que es el almacenamiento y las memorias. Hablemos de los componentes de control. Existe generador de reloj. Son elementos que sirven como apoyo al funcionamiento del microprocesador central. Fundamentalmente son componentes especializados en realizar determinadas operaciones, descargando al microprocesador central de estas actividades y permitiéndole obtener una mayor rapidez y efectividad en el manejo del conjunto del sistema informático. Las fuentes de alimentación eléctrica. Las fuentes de alimentación proporcionan la energía eléctrica que necesita el computador para funcionar. Esa energía se estabiliza para impedir, en caso de que haya oscilaciones de energía, por si hay un corte o algo, lo estabiliza. O sea, conocen el estabilizador más o menos, ¿no? ¿Han escuchado estabilizador? Un dispositivo que en caso de que haya un corte o en caso de que nos llegue fuerte o haya así intermitencia de corriente, lo que hace eso es estabiliza la corriente para que no se te queme cualquier placa, cualquier circuito que tenga, hasta tu misma tele, si es que está conectado a un estabilizador, ¿no? Sí, pero lo que yo digo, los estabilizadores de casa más o menos son unos aparatos negros. Es como unas regletas, pero son gruesas. Y esos son como estabilizadores también. Sí, lo que hace, pero ese tomacorriente, como le dicen, es prácticamente te lo estabiliza la corriente en caso de que haya picos de corrientes altos y te lo estabiliza. Por eso le dicen estabilizador. Ahí lo pueden pillar en las ferias, en todo. Eso es muy bueno para tenerlo en casa. Más que todo en los aparatos que son caros. Bueno, vamos a ver un video corto igual sobre las partecitas que tiene el computador. Buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los componentes de un ordenador y de sus utilidades. Quiero aclarar que este vídeo es un vídeo general, es decir, no voy a adentrarme mucho en los temas, ya que si no, la duración de este sería muy elevada. La idea general de la placa base es que es una estructura en la cual están conectadas todas las partes del ordenador. Es decir, vamos a poder encontrar conectados los discos duros, las tarjetas gráficas, las tarjetas de vídeo, las luces, los ventiladores, los procesadores, es decir, va a estar todo conectado. Por lo tanto, podríamos resumir su utilidad en mantener conectadas todas las partes del ordenador. La función de un procesador o microprocesador es la de interpretar instrucciones y procesar los datos de los programas. Su velocidad se mide en hercios, por lo que cuanto más hercios, más velocidad.
Otro aspecto importante de los procesadores son los núcleos. Los núcleos van a actuar como factor multiplicador de los hercios, por lo que podemos llegar a la conclusión de que si tenemos un ordenador con 3 GHz por núcleo y ese ordenador tiene 2 núcleos,